Voy a presentarles técnicas autoadministradas para mejorar el desempeño ocupacional en contexto de pandemia. Soy María Agustín Gorri, desde la Universidad de Buenos Aires de la República Argentina. Quiero agradecer a Alfa Ocupacional y a sus organizadores, a las personas que están conectadas, decirles que este encuentro es para mí un compartir en medio de algo que nos sucede, y a mi colega Mariel Pellegrini, quiero agradecerle su invitación y que haya estimado que puedo estar a la altura de este importante evento. El apéndice de mi presentación será el siguiente. Vamos a hablar brevemente del seguimiento ocupacional en personas que padecen lo que se denomina como trastornos mentales severos. Vamos a hablar de las estrategias habituales que se utilizan en estos seguimientos. Vamos a presentar una redefinición del impacto de los nuevos factores contextuales que tienen que ver con la pandemia y vamos a hacer una presentación breve sobre conceptualizaciones y la propuesta de trabajo. El seguimiento ocupacional en personas con trastornos mentales severos está dirigido a ellos, son pacientes que están compensados de cuadros agudos psiquiátricos que desde hace muchos años mantienen un plan de medicación básico y tienen con terapia ocupacional un seguimiento mensual mientras ellos van desempeñando sus actividades en los entornos reales, en sus entornos habituales. Bueno, puede suceder durante estos seguimientos de tantos años algunas situaciones que se presentan como de desbalances ocupacionales que pueden tener que ver con el impacto de factores contextuales. En esta situación se ponen en riesgo por cuestiones propias de su enfermedad o por desbalances ocupacionales que tienen que ver con cómo ellos están organizando sus actividades cotidianas o por el impacto de los factores contextuales, que es el foco que vamos a hacer hoy en esta presentación. La intervención está dirigida al nivel en el que se identifica el problema. Puede estar dirigida a un cambio cognitivo o cambios conductuales, a estrategias orientadas a las demandas de las actividades y los patrones de ejecución o a la identificación de factores contextuales que pueden estar afectando ese equilibrio. Tengan en cuenta que estas personas tienen una clara idea sobre el impacto de las relaciones que el desempeño de sus actividades tiene en su salud y en su calidad de vida. Han trabajado en tratamientos de terapia ocupacional y sobre esta idea se mantiene el seguimiento. Nuestro colega Pedro Moruno Miralles, en el año 2012, plantea que las técnicas de intervención de terapia ocupacional, desde la perspectiva cognitivo-conductual y su aplicabilidad para la modificación de la conducta y el entrenamiento de adquisición de las actividades de la vida básica, diarias e instrumentales, se utilizan, y él expone en su libro sobre este barco cognitivo, y explica cómo abordar estas alteraciones del desempeño de actividades en las poblaciones que presentan trastornos mentales severos. Señala cómo este tipo de intervención tiene elementos clave para alcanzar los objetivos terapéuticos. Ahí aparece una frase de él, disculpen, dice: deseos y necesidades del usuario respecto a su desempeño ocupacional y los aspectos contextuales en los que se inscribe y donde adquiere sentido, el análisis de las demandas de la actividad y la evaluación de destrezas y habilidades que apoyan o pueden interferir en su desempeño eficaz. Estas técnicas apuntan a modificar formas de pensamiento, habilidades de procesamiento que interfieren con la ejecución eficaz de las actividades de la vida diaria. Vamos a mencionar, fíjense la cantidad de técnicas y procedimientos basados en este marco, que aparecen, ahí vamos a mencionar solo algunas: reforzamiento positivo, moldeamiento, encadenamiento, modelado, etc. Las presento solo para recordárselas y para que las busquen. Vamos a mencionar las estrategias habituales en seguimiento. ¿Cuáles son? Todo lo que tenga que ver con el Registro General de Desempeño se trabaja fundamentalmente en la verificación de los logros y su mantenimiento, en la identificación de situaciones de riesgo, en la identificación de situaciones nuevas que debieran modificarse. Vamos a dar ejemplos. Cuando trabajamos en la verificación de logros y su mantenimiento, se hace un repaso y recordatorio de dietas que tienen que ver con el aspecto preventivo del nivel de atención, ¿no es cierto? Cuando hablamos
de verificación de logros nos estamos refiriendo a identificar y seleccionar reforzadores eficaces y se trabaja en su nueva administración, y cuando reevaluamos y armamos un nuevo proceso de reforzamiento positivo, podemos llegar a dar materiales de trabajo de reforzamiento positivo que el TEO marca sobre la habilidad o la conducta esperable. Luego están las estrategias habituales de seguimiento, específicamente vamos a profundizar un poco en la verificación de logros. Tengan en cuenta que esta se basa en identificar y seleccionar los reforzadores eficaces y se trabaja en una nueva programación de actividades. Se basa en registro de logros, de las actividades que son prioritarias para la persona, o aquellas combinaciones en las que el paciente y el terapeuta ocupacional han verificado que son buenas para su estabilización y para su calidad de vida. Se organiza semanal o mensualmente hasta el nuevo seguimiento, según necesidad, y la técnica que apoya el desempeño. Otras que también se puede indicar son los autorregistros hasta el nuevo seguimiento, pero en estos casos se demanda que la persona que está en el seguimiento tenga mayor iniciativa y motivación, o sea, mayor nivel de compromiso personal, y somos utilizados en momentos de evaluación inicial o en momentos de estabilización. Las técnicas más utilizadas también y sus criterios de aplicabilidad, habíamos mencionado la planificación de actividades, que tiene que ver con planificar o programar, implica registrar según algunos criterios las actividades prioritarias para la persona en una agenda diaria, semanal o mensal. Esta técnica evoca los logros del reforzamiento positivo, registraría las prioritarias o aquellas que guardan relación con su estabilización o logros, y se programan de acuerdo con lo que se quiere reforzar. La agenda será de un fin de semana, o de una semana, o de 15 días, y según se programa el nuevo control. Se trabaja en forma conjunta, y es un soporte hasta que logre el nuevo equilibrio satisfactorio. Por ejemplo, si bien podría concebirse dentro de los patrones generales del uso del tiempo, que es la distribución de tipos de actividades, programar actividades hace foco en la duración de las actividades, que las actividades debieran tener, y no en qué frecuencia. Porque puede haber una frecuencia entre dos actividades que no sean saludables. Si trabaja mucho, duerme poco y no tiene actividades de ocio. Sería un ejemplo. Cuando hablamos de autorregistros, pensemos que esta técnica también evoca los logros del reforzamiento positivo, pero los desagrega e intensifica. La persona observa y registra de forma sistemática el comportamiento asociado a su desempeño ocupacional. ¿Cómo redefinimos en este nuevo contexto y su impacto, ¿no? Porque existen nuevos factores contextuales. Mencionamos el contexto de la pandemia por COVID, que es el eje fundamental de este simposio, las restricciones sanitarias, las cuarentenas más o menos prolongadas, situaciones que se han generado, por ejemplo, gran exceso de trabajo en la modalidad de teletrabajo, subempleo y desempleo, o sobreexigencia en el trabajador esencial. Convivir con la incertidumbre conscientemente, por el miedo al contagio, por el miedo a la enfermedad, por el miedo a la muerte, somatizaciones, accidentes, problemas en el sueño, rutinas alteradas. Todos los días son iguales, es una de las percepciones más habituales en estos contextos, superposición de roles y tareas, alteración de los patrones generales del uso del tiempo por entornos diferentes, por tiempos distintos, por demandas que se han modificado, protocolos, ausencia de actividades significativas. Existen convivencias no habituales, alejamiento de vínculos significativos, duelo por la ausencia diferente del duelo del vínculo, encierro, aislamiento como beneficio secundario que nos hacen preguntar cómo será el regreso a la presencialidad, que es un poco en lo que estamos en la situación actual. Pensamos la pandemia como una deprivación ocupacional. Es la influencia de una circunstancia externa ajena a la persona que la limita a la hora de adquirir o de disfrutar algo. En este sentido, muchos terapeutas ocupacionales coincidimos en que la pandemia es una deprivación ocupacional. Esta pandemia se reactiva y permanece y nos enfrenta de lleno a sus influencias en nuestra salud y en nuestra calidad de vida. Fundamentalmente nuestros deseos y necesidades, que están necesariamente condicionados y limitados a esta situación, y a cómo impacta en cada uno. Las demandas de las actividades significativas se han alterado, por ejemplo, cambiaron de forma por el cambio del entorno, de presencial a virtual, con lógicas completamente diferentes, aumentaron o disminuyeron en la intensidad y las frecuencias, con las consecuentes alteraciones en el uso del tiempo y las rutinas,
subexigencias o sobreesfuerzos en lo virtual y en lo presencial. La fatiga, las alteraciones del sueño, en la saciedad y el ansia, en la regulación emocional, depresión, euforia y pérdida del sentido de eficacia. Pensamos que hay conceptualizaciones necesarias que debemos realizar y entender que las técnicas de intervención cognitivo-conductual en terapia ocupacional pertenecen o la podemos categorizar dentro de las teorías generales que sustentan la práctica. Estos enfoques que para nosotros son marcos de referencia primaria, exigen necesariamente entrenamiento, no se pueden utilizar sin formación, y cuando hablamos de las teorías derivadas del comportamiento ocupacional, hablamos de modelos o teorías formales. A mí me parece importante distinguir las técnicas que nosotros utilizamos o nos coadyuvan a bajar, a aplicar o a pensar las teorías derivadas del comportamiento ocupacional. En la evaluación del desempeño de las personas y los resultados que se esperan, lo que justifica la intervención combinada de un modelo más un enfoque. Un enfoque no debiera darse nunca en forma unitaria, sino que debe haber siempre una teoría propia, una teoría formal, porque un enfoque, o sea, un marco de referencia primario, no puede justificar la intervención ocupacional. Necesariamente debemos combinar teoría propia ocupacional con enfoques. Este cuadro no lo voy a explicar en profundidad por los tiempos de este simposio, pero sí me parece importante determinar que existen modelos de práctica, teoría formal, y luego tenemos teorías generales que sustentan la práctica y nunca se adaptan a terapia ocupacional, las teorías generales que sustentan la práctica y sí se adaptan a terapia ocupacional. Acá observarán ustedes en amarillo las teorías generales que sustentan la práctica, o modelos o marcos de referencia primaria, un ejemplo de trabajo grupal, bueno, la terapia cognitiva, control motor, neurodesarrollo, y las que se han aplicado y se han adaptado como integración sensorial, el marco rehabilitativo, modelo CAUA, etcétera, y los propios, como ustedes ya saben, modelo de ocupación humana, personamiento ocupación, adaptación ocupacional, justicia ocupacional. ¿Cómo vamos a hacer la revisión de estas técnicas más utilizadas? En principio podemos decir que las técnicas de planificación de actividades y autorregistros se sustentan en el reforzamiento positivo, pero que no tienen criterio de aplicabilidad en un caso de privación ocupacional, porque en un contexto de pandemia, que podemos pensar como de privación ocupacional, estas técnicas no tienen criterio, porque se sostienen de aplicabilidad, porque se sostienen a partir de la ejecución de actividades prioritarias para la persona en el tiempo y en el espacio, es decir, las personas mantienen su desempeño de actividades en el entorno real y esta deprivación lo impide. ¿Cuál es la técnica propuesta? Nos queda poco tiempo y ya vamos a ir terminando. Dentro de las técnicas menos utilizadas, hay una que suprime o regula el ambiente a través de un procedimiento de control de estímulos, denominada técnica de control de estímulos, que propongo que profundicen. Se utiliza para incrementar o suprimir una conducta. Hay que cambiar los estímulos discriminativos. Por ambiente, por ejemplo, estudiar solamente en el escritorio o en el cuarto, comer solamente en la cocina, o por patrones, estudiar solamente de 14 a 16, los lunes la materia X y los martes la materia J, usar el celular en tales horarios, sumarle la variable del uso del tiempo, para poder entrar y salir de cada actividad en un tiempo y en un espacio, para regular el ambiente y los factores contextuales adversos. Reforzar un comportamiento solo en el caso en que se emite una conducta ante determinadas condiciones estimulares. Por ejemplo, esto pasará, como pasó tu crisis, por ejemplo, en el encierro, ¿no? Trabajar la exogamia en el encierro para prevenir el aislamiento, que sería el beneficio secundario del encierro, que tiene que ver especialmente con algunas técnicas o propuestas de vía virtual, ¿no? La técnica está sustentada en una teoría general que se basa en la regulación del ambiente o del medio estimular para incrementar o impedir la emisión de conductas. En contexto de pandemia, donde uno de los componentes de la interacción dinámica del desempeño ocupacional, el ambiente, se ha convertido
en una variable de influencia privatoria exige una respuesta que regule ese impacto y permita recuperar el desempeño de actividades en forma más eficaces y funcionales. Esta técnica aumenta la eficacia, recupera destrezas adaptativas, incrementa conductas interrumpidas, disminuye los excesos y permite el acceso a ocupaciones significativas que estaban suspendidas y da lugar al tiempo libre y el ocio. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, el foco de la intervención debiera estar en que las actividades se secuencien y administren controlando el medio estimular que la condiciona o interrumpe con el objetivo de mantenernos involucrados en nuestras ocupaciones en ambientes híbridos, mezcla de presencialidades y virtualidades, de encierros y aperturas. Esta sería la técnica propuesta que merece un análisis y una evaluación de cada contexto en particular, virtual, híbrido, que es lo que se viene ahora, y poder generar dietas particulares para cada sujeto para prevenir situaciones de deprivación. Tengan en cuenta que mucho de lo que vino en pandemia vino para quedarse, por lo tanto debemos terminar de definirlo. Muchas gracias, muy amables por compartir este momento. Me despido, dejo ahí mis correos para que se comuniquen conmigo por cualquier eventualidad. Desde ya, muchas gracias y gracias a Alfa Ocupacional.